en un momento, Aftersun te lleva de vacaciones. ¡Miedo! Con hotel y camping pagados. De la playa a la montaña y de ahí a Huesca capital, que es donde hay que estar. ¡Pedazo de plato, tía! Hay que empezar fuerte. Ayer mismo acudimos al cohete anunciador para impregnarnos, pues eso, del mejor ambiente festivo. Somos elegantes, somos glamurosos, somos lo más. Y sí, también de algún que otro ingrediente más, como vino, harina, huevos. La alegría de las fiestas, ¿no? La fiesta no acaba ahí, aunque tome otras formas. Vivo si vivir en mí. Y es que después de 4 meses con síndrome de abstinencia, vuelven los Barça Madrid. Ya podemos empezar a jugar. Eso sí, la Supercopa se juega aquí, en Aftersun, y con los más forofos del clásico dejándose las rodillas en el campo. Pero es que entre el Barça y el Madrid no hay color, como siempre. Hola, buenas. Después de este esfuerzo titánico con litros de sudor y lágrimas vertidos, nos merecemos un descanso. ¿Venís? Por ejemplo, en un estupendo camping a todo lujo. A ver, que vais a salir en la tele. El escenario donde nuestro héroe de hoy pasa sus jornadas de 24 minutos. Vamos a controlar eso, que todo esté bien. Gracias, guapo. De nada. Y al pasar por Zar... En Vilaseca y La Pineda optaremos por buscar uno de los cientos de apartamentos colonizados por aragoneses. En este bar, ¿quién es aragonés? Que levante la mano. Unas 1.200 familias presumen aquí de su segunda residencia, especialmente cuando calienta el sol y ruge el dragón Can. ¡Maña! ¡Qué velocidad! De La Pineda al cielo. Si nos vamos los maños de La Pineda, ya pueden cerrar. ¡Hala! ¡Venga, que ya vamos tarde! Hermano Lorenzo, tengo una misión para ti. ¡Oh, my God! No es una atracción de parque de atracciones, pero un rodaje puede dar mucho de sí, especialmente si trata sobre un genio como Goya en una maravilla de localización como es el monasterio de Veruela. Había gente que venía de extras, buscaban a gente con coroneta para que hicieran de curas. Me decía que estaba muy agobiado porque la gente, claro, no lo dejaba ni respirar. No, aquí no. Sin Bardén, pero con muchos artistas. Aquí es cuando nos vamos abriendo. Estoy aquí a la izquierda. Hoy, en Cine de Verano, reviviremos el rodaje de Los fantasmas de Goya. Por supuesto, sácame guapa. Francisco de Goya y Aftersun. ¿Le pondría usted nombre a esta bici, caballero? Orbea, ya lo ponéis. Para los que prefieren los pedales a las caminatas de montaña, ¿El habituallamiento? no hay película que valga. Las bicicletas son para el verano y para todo el año. Aquí no hay control del alcoholemia, pero a veces viene el practicante a sacarnos sangre. En Boquiñeni las disfrutan particularmente. A ver esos gemelos, con 81 años. Con grandes historias para contar. ¿Cuánto le ha dado de sí a usted la bicicleta, Mucho. ¿O no? Y hago el amor todos los días. ¡Ay! Seguiremos a la caza y captura del pepito del verano. Me encanta esta cidade. Estou enamorado por esta cidade. É un estilo diferente. Y como no, trataremos de descifrar otro himno veraniego con los confusos tarareos ciudadanos de Esta me la sé. Además, detrás del burladero nos interesaremos hoy mejor que nunca en los danzantes y sus tradiciones. Es que nosotros bailamos todo lo que nos echan. Todo esto, y aunque parezca mentira, mucho más. Uy, nos lo pasamos en grande. No tienes razón. Pues oye, ¿qué vamos a hacer? En este Aftersun que comienza en unos minutos. ¡Viva Aragón! 100 veces. ¡Viva Aragón! Como siempre, en Aragón TV. ¡Un saludo para Aftersun! ¿No querías verano? Pues aquí lo vas a ver, en este Aftersun de fiestas en Huesca. ¡Oh! Aquí a tope. De atracciones en La Pineda y de pique futbolero con los hinchas del Barça y del Madrid. Que gane el mejor y que el mejor sea Aftersun. Francisco de Goya y Aftersun. En 3, 2, 1, comenzamos. ¿Te ha quedado todo claro? Clarísimo. Si el superagente Jack Bauer necesita 24 horas para acabar con otro grupo terrorista de élite y salvar el mundo, a Aftersun le basta con 24 minutos para salvar la jornada laboral. Y ya de paso, aplaudir al héroe cotidiano que cada día vence a la crisis con su trabajo.
A continuación salvamos el mundo y la jornada laboral de 24 minutos con Pablo, recepcionista de camping. Hola, buenas. Soy Pablo del Camping Barazona. Entonces trabajo aquí en la recepción del camping. Tengo que ir a revisar los bungalows, que esté todo listo. Te doy la del 50. Vale, déjame la del spa. Muy bien. Muchas gracias. ¿Venís? Buenas. ¿Y cuántas son tus jornadas laborales? Cuéntame. 8 horas, pero ahora como hay poco personal, 10, 12 horas. Entre semana mucho menos, pero el fin de semana sí que hay bastante jaleo. ¿Qué tal se vive aquí? Cuéntame. Vivir de lujo. Bueno, son 6 meses de trabajo, veis que se vive muy tranquilo. A ver, que vais a salir en la tele. Dinero del contrato. Es la película. Ah, hombre, una noche gratis. Estos son unos clientes que vienen todos los años, que vienen siempre con un sidecar amarillo. Son de Alemania y Suiza y se llaman Carlos e Inge. ¿Y qué tal con Pablo? A Pablo le conocimos cuando tenía... Con el triciclo, por aquí. Seguirme. Esto va a pasar. Este, por ejemplo, este es para 6 personas. Y es ideal, pues eso, para 3 parejas. Tiene 2 dormitorios, 2 de matrimonio y luego pues un sofá cama también de matrimonio. A ver, pues hay que enchufar ahora todas las luces, neveras. Ya nos podemos ir. Es verdad. ¡Uy! Buenas. Vamos a controlar eso, que todo esté bien, ¿vale? Porque hay mucha gente ahora en la piscina y todo eso. Aquí eres como la ley, ¿no? No, me conocen todos. Es muy familiar el camping. Mira, está limpiando la piscina, si queréis. Está todo perfecto, el pH, el cloro, ningún problema. Voy a limpiar un poquito por aquí, nos vemos. Pues nada, vale. Hasta luego. Se había estropeado la sauna, la arreglaron ayer y vamos a comprobar que funcione. Yo la verdad que no lo uso mucho, más que nada porque hace muchísimo calor estos días. Tenemos ahí las placas solares que lo calientan, entonces no hace falta gastar mucha energía. Y se está bastante a gusto. ¿Como vivir de vacaciones un poco? Sí, más o menos. Lo que pasa es que, claro, vives donde trabajas. También necesitas un tiempo para desconectar a veces. Tenemos 2 meses de vacaciones. ¿Y aprovechas para irte a dónde? Pues normalmente a la playa. Los de la montaña vamos a la playa y los de la playa a la montaña. ¿Tú lo notas eso, que viene mucha gente de la...? La mayoría de Barcelona, también de la capital de Madrid y fines de semana los de Zaragoza. Vale, me tengo que entrar adentro a poner ya como de camarero, que estoy pluriempleado, entonces... A ver, la cervecita, para aquí una. Gracias, guapo. De nada. Bueno, eso ya sí son 24 minutos en la vida de un recepcionista. En Zaragoza existen barrios emblemáticos como La Jota, Las Fuentes o Delicias. Pero La Pineda, ese núcleo urbano perteneciente a Vilaseca en la Costa Dorada, ¿se puede considerar como un barrio más? Pues casi que sí, porque desde los años 70 pioneros aragoneses empezaron a colonizarla. Aquí sobre un 70 y después viene la parte de Lérida con un 20 y después viene la parte del norte, de Navarra, el País Vasco, pero la mayoría aquí son baños. Además de la gente que viene, también hay mucho comerciante que se ha establecido aquí en la zona, que empezó quizás como nosotros, viniendo de vacaciones y al final pues se han quedado. En el caso de Amparo y Julio, 2 zaragozanos, pasaron de elegir este destino como lugar de vacaciones a fijarlo como residencia. Llevamos desde el año 78. Desde el año 78 solo veníamos 15 días de verano y unos días de Semana Santa. Ya se ha jubilado y hace 10 años pues ya estamos casi fijos. Aquí estamos en La Pineda. El clima, que hay mucho aragonés también. Es que se dice de La Pineda al cielo. Es un pueblecito, aquí nos conocemos todos. Si nos vamos los maños de La Pineda ya pueden cerrar. ¿Se oyen jotas por aquí o no? Hombre, aún se oye alguna. Y al pasar por Zaragoza, ¡Viva Aragón! ¡Y viva La Pineda! En este bar, ¿quién es aragonés? Que levante la mano. Venga, ¿qué jugamos? ¿A la brisca, a guillote, al tute? Al guillote. Pues vamos a echar un partido a guillote, hombre. Cantas más que machín, macho.
con el guillote haces amigos. Usted que tiene ahí buena perspectiva, ¿cuántos maños cree que se pueden ver desde ahí? Uy, Zaragoza entera, niño. Bueno, pues vamos a comprobar si realmente hay tanto aragonés. Se va a tener cola con los maños, porque esta es la playa de Zaragoza. La playa de los Maños. Se han clavado ahí la sombría como hizo Armstrong en la luna, ¿no? ¡No llovía! ¿De dónde son ustedes? De Badajoz. De Zaragoza. Zaragoza. De Zaragoza. Todos de Zaragoza. De Ruesta. Del populoso barrio zaragozano de Casetas. De Zaragoza también. Pero viene ya morena, de serie. Lo que pasa es que el sol me ha pegado. Vas a otro barrio, el de La Pineda, ¿no? Porque casi es un barrio contiguo. Un barrio perimetral de Vilaseca. La Pineda sirve también como balneario. Aquí se libera la tensión. Veo aquí con mucha tensión, ¿no? Muy tensos. No, ¿por qué? Tenso. Aquí estamos como un pollo en una era. Picamos donde queremos. ¡Viva Aragón! 100 veces. Pero no solo La Pineda vive de jubilados y ambiente familiar. Pese a lo que parezca, también la gente joven acude a esta playa. ¿Cómo está aquí el tema para la gente joven? Pues bien, está bien. ¿Hay ocio nocturno aquí? Mucho. ¿Qué tipo de ocio? El que quieras, de discotecas, de tomar copas, de todo. ¿Con gente de aquí o con gente de fuera? Y con extranjeros también, con extranjeras. ¿Qué hace un baño aquí en un chiringuito? Pues aquí tomando una cervecita, llevo muchos años viniendo aquí. ¿Tienen muchos baños a su chiringuito? 100%, gracias a ellos, si no, no trabajamos, es verdad. Y tenemos el Pilar, mira, son muchos años aquí. Si es que aquí en La Pineda solo faltaba el Pilar. Estáis aquí recreando el Pilar en La Pineda, ¿no? Así es, estamos intentando, pues eso, poco a poco, si las olas del día nos permiten, intentaremos construir las torres un poco más altas, por supuesto. Bueno, saludas Jesús desde La Pineda, un amor. Waka waka, caminando en la Sangalegua, porque esto es La Pineda. Y si lo que nos van son las emociones fuertes, a escasos kilómetros encontramos el que tal vez sea el complejo de ocio más famoso a este lado del viejo continente. Hablamos de PortAventura. Bienvenidos a PortAventura, esto es el Far West, lejano oeste. Cuidado, mañico, que aquí cada vez soy más y os tenemos miedo. ¡Miedo! Uy, parecía que era un maño, pero no, es una farola, tranquilos. Cerca de 4.000 personas llegan a trabajar en temporada alta. Muchas son aragonesas, como el caso de Enric. Hola, soy Enric, soy aragonés, trabajo aquí en PortAventura en el departamento de asesoría jurídica. Si me queréis acompañar, tenemos que hacer unas gestiones. Las distancias son mucho más grandes de las que yo me pensaba. Cruzar el parque solamente como cliente ya te puede costar 15-20 minutos andando. Pues mira, aquí estamos ahora mismo en el almacén central de PortAventura. Aquí, por ejemplo, tenéis los peluches, peluches por decirlo de alguna manera, que son estas especie de premios, por entre comillas, putadas, si se puede decir. Pero os voy a presentar a una compañera, una aragonesa. Hola, Chon, ¿cómo estás? Hola. Hola. Soy de la parte de Huesca, de Monzón. Pienso que esto es el alma del parque y aquí estoy. Bueno, ahora estamos aquí en Sésamo Aventura, que es el nuevo área de PortAventura. Nosotros tenemos un servicio de guarderías en el parque y la verdad es que nos hemos encontrado con alguna que otra sorpresa cuando a la hora de cerrar a las 8 de la tarde algún padre resulta que se ha olvidado de sus hijos y ha vuelto a las 2, las 3 de la mañana porque se había ido de excursión con su mujer. Seguimos avanzando por las más de 825 hectáreas de diversión y encontrando aragoneses que trabajan en el complejo. Mavi, de Zaragoza y aquí controlando la entrada, ¿no? Que no se pase ni uno. Por este torno, ¿cuántos años habrán pasado desde que estás trabajando? Pues a lo largo de estos 7 años, bastantes. María Ángeles, ¿de dónde es usted? Hola, soy de Zaragoza. ¿Qué es lo que más se vende? La mascota. Tweety, ¿no? Tweety no, se llama Woody. El Tweety debe ser de otro sitio. Puesta a prueba. Ah, vale. Ay, los personajes de ficción. Qué bien los conocemos y qué bien nos lo hacen pasar. ¿Cómo se llama? Emo. Bien sujeto ahí a su hijo, ¿no? Sí, bien porque lo cogería todos los peluches que hay, los cogería todos. Entre mascotas y rusos, que parecen haber tomado el parque, también encontramos muchos maños, con necesidad de adrenalina,
tamaño! ¡Qué velocidad! ¡Nos vamos a montar ahí! ¿Dónde vas a montar a tu padre? A ver. En el Dragon Khan yo aquí. Obligado, ¿no? De vacaciones. ¿Dónde te quieres montar? En el Dragon Khan. Ha sacado buenas notas, pues oye, a por la aventura. ¡Somos de Zaragoza! ¡Un saludo a Aftersun! Una semanita en la playa para relajarnos un poco. Resacosos. De María de Huelva. María Huelva. De Teruel, hoy de Teruel, de resaca aquí, a montarnos, a terminar de matarnos ya. ¿Más peligro el toro ensogado o aquí en Poraventura? Si te acercas, más peligro el toro ensogado. De Huesca, hemos estado en Pamplona, hemos estado en los Sanfermines, aquí según qué atracciones tiene tela. E integrados. ¡Hala, maño, que no llegamos a Poraventura! Somos de Zaragoza, ya nos ves, autóctonos total. Igualitos que los vaqueros. El gorro no lo hemos dejado porque queríamos salir bien en la tele. ¡Hala, venga, que ya vamos tarde! ¡Arre! ¡Stop! Se me va la olla, tío. ¡Un saludo para Aftersun! Sus señorías se han ido de vacaciones. ¿Quién regirá ahora los destinos de la ciudadanía? Aftersun en pleno lo tiene claro. Cortes de Aragón. Las otras Cortes de Aragón, un pueblo de 80 habitantes de la comarca de las Cuencas Mineras en Teruel. Tú preguntas y los consejeros responden. Hoy... Ángel desde Huesca. Le he prometido a mi novia que le iba a llevar a un hotel de 5 estrellas, pero he hecho cuentas y no me llega el dinero. Al final he cogido un hotel de carretera. Ahora no me atrevo a decírselo. ¿Le cuento la verdad? Señores consejeros, contesten. Yo veo bien de que tú no puedas ir a un hotel de 5 estrellas porque te sale súper carísimo. Entonces te voy a dar un consejo que nosotros hacemos y nos lo pasamos en grande. Mi marido le quita el sillón a la furgoneta de atrás. Metemos un colchón de espuma, una sabanica, las toallas, dinerico en el bolsillo y nos vamos a Peñíscola. Gastar no es lo mismo que pagar. Y allí pasamos el fin de semana a comer y a cenar. Nos vamos a un restaurante de unos moricos que hacen una comida buenísima. Y ya está. ¿Me genera dudas? Sí, muchas. ¿Me las genera? Lo que dice Irma es una locura, pero en fin, ellos se lo pasan muy bien en la carretera. La gente está cansada de eso. Como le has ofrecido lo del hotel y no puede ser, y estás que si se lo digo, que si no se lo digo, por si te deja, yo se lo diría. Ahora, si te deja, hijo mío, por eso es que no te quiere. Lamentablemente. Y si te deja, cha, 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 si tú estás y otro vendrá. Me han parecido impropias de los tiempos que estamos viviendo. No tienes razón, porque por ese motivo no se debe de tomar esas decisiones y dejar el tiempo pasar. La aceptamos, no la defendemos, la aceptamos. Pues si le has ofrecido eso y no te lo acepta, pues oye, ¿qué vamos a hacer? A por otra. Las cosas son como son y no como usted querría que fueran. Que no te preocupe, porque si es que te deja, es porque no te quiere. Igual tiene que le lleves a uno de 5 como a uno de 3. Te va a dejar igual. Se suspende la sesión. Buscamos al Pepito Piscinas 2011. Machos ibéricos de pelo en lorza, tribales desteñidos y turbo packet fardahuevos. Auténticos clones de Cristiano Ronaldo, escupitajo incluido. Ah, si no están musculados no son los auténticos. Olá, buenas. Eu sou Diogo, de Brasil, porque estou de vacaciones, mas me encanta esta cidade. Estou namorado por esta cidade. Porque verano há sol, deixa a pele guapa e me gusta desfilar meu corpo. Tu pode quitar pantalão, a camisa, tomar um banho de água fria e descansar. Me gusta de las chicas estilo europeia, porque me gusta chica bianca, de ojos claros, rubia. Me gusta de mulheres simples, simpáticas. Hago ginásio, hago dietas, porque tenho que cuidar. Eu hago dieta de frutas, legumes, verduras. Minha parte favorita de meu corpo é meu cabelo.
Es un estilo diferente. Un estilo asustado. Los pies. Es muy feo. Bueno, me voy. Hasta luego. El pasado mes de abril el mundo entero giró su cara hacia España para celebrar la prodigiosa conjunción de astros que propició un acontecimiento no por recurrente, menos glorioso. Se acabó la corrupción y el hambre en el mundo, se redujo la flota de coches oficiales, Belén Esteban se refinó. Pues me pongo de pollo hasta el potorro. Nada de eso. Se celebraron nada más y nada menos que 4 partidazos Barça-Madrid en menos de un mes, con pocos goles y muchas patadas. Y claro, después de eso y un verano sin Eurocopa, ni Mundial, ni Juegos, el futbolero de pro se queda como abandonado, melancólico, mohíno. Vivo si vivir en mí. Arriba esos ánimos, porque al llegar agosto, vaya, vaya... ¡Aquí no hay playa! No hay playa, pero vuelven los Barsas Madrid que alegran la vida de hinchas y ciudadanos de a pie. ¿Ustedes cómo llevan el mundo sin fútbol? Yo bien porque no me gusta. La vida sin fútbol, pues bien. La verdad es que a mí... ¿Que le da igual? Que me da igual. Y a mí que no me da el fútbol... Nos estamos encontrando con todos los antifutboleros. ¿No lo echa de menos ni un poco? Pues no. No, para nada. A mí lo mío es el baloncesto. Ah, mira. Tampoco soy muy aficionado al fútbol. Ah, si ahora resulta que lo que quiere la gente son conciertos en directo y documentales. Muy bien, cambiemos la pregunta. Usted sí tiene que elegir con quién se queda, ¿Barça o Madrid? El Barça. Ah, mira. Más humilde. Yo de ninguno. Yo soy uno del Utebo. Yo creo que moré el Barça. No son tan galácticos. Vale. ¿Eso se dice, galácticos? Sí, claro que se dice. Yo soy del Barça. ¿Y el perrete? Del Barça también. Ah, vale. Yo soy de ninguno, pero más del Madrid que del Barcelona. Ya sabía yo que aquí algo había. No, bien. Con el ambiente algo más caldeado, ahora sí, Aftersun se adelanta a la Supercopa de Campeones con un encuentro alternativo entre sus dos aficiones, eso sí, con denominación de origen aragonesa. Por un lado, con la cremosidad de un merengue y la pulcritud varón dandy de un cristiano a punto de salir de farra, la peña madridista 69 pétalos de Utebo. Juan, pero estás solo en la peña, el partido va a quedar un poco deslucido solo contigo. Tú confía, yo espero que hasta el último momento se presente la gente para cumplir. La fuerza blanca está con nosotros. Contigo. Conmigo. Por otro lado, nos encontramos con el colorismo, el talento y la fantasía universal del a mí me daban dos, ya sean natillas o patadas si eres Messi. La peña blaugrana del Bar Rocío, en Zaragoza. Bueno, por lo menos sois más. Contadme, ¿cómo es ser del Barça en Aragón? Pues se lleva con orgullo y satisfacción. Satisfacción a tope. No perdamos más tiempo con el fútbol, es así, bravuconadas varias, porque... Sí, compañeros, el encuentro entre aficionados aragoneses del Barça y el Madrid va a dar comienzo en unos instantes con un árbitro de excepción. José Ramón, hincha zaragocista, que el Barça y el Madrid ni le va ni le viene, así que va a poner un poco de justicia y conocimiento en este partido. Conocimiento poco. Nunca he trezado, pero se me ha olvidado el reloj, el llavero, la bandera, la bufanda, aunque hace un poco de calor, pero bueno. Bueno, con que te hayas acordado de los pocos conocimientos de fútbol que tengas. 0, ninguno. 1, 2, 3. ¿Tú también eres del Madrid? Yo me quedo en medio. ¿Todos estos son del Barça? Os voy a proponer algo porque Aftersun une a las personas. ¿Qué os parece si alguien del Barça se pasa con los del Madrid y así echamos un partidillo majo? Venga, ya me paso. ¿Cómo estabas viviendo este partido? ¿Ibas a jugar inicialmente con el Barça? Sí, porque el dueño del bar nos patrocina el equipo de fútbol 7. Ah, muy bien. Pero yo no soy, yo soy anticulé. Yo soy de Zaragoza, pero soy nacido en Huesca y yo siempre lo digo, yo siempre soy de Huesca. Con el tema de que tú eres de Zaragoza, pero llevas el equipo de Huesca y casualmente son los mismos colores que los del Barça, pero vas a jugar con el Madrid, no sé cómo voy a narrar este partido. Pues no sé. Ya podemos empezar a jugar. Pita, pita. Bueno, ¿cómo estáis viviendo el partido vosotras? Yo me divierto mucho viendo estos partidos así. Sí, siempre. Mejor que los de los profesionales. Sí, que aquí se llevan todos bien. Y luego a la salida todos a tomar los amigos y ahí no hay patadas, ni hay violencia, ni nada. Ser del Barça es lo mejor que hay. Sí, yo soy antimadrilista y anticatalán. Ah, pues
Hombre, el anti también une mucho. Hombre, claro. 4-1 gana el Barça, como siempre. Y repaso. Hombre, a mí me hubiera gustado que estuviera más reñido. Pero es que entre el Barça y el Madrid no hay color, como siempre. Hay que empezar de cero. A ver, lo de ser abusones tampoco me parece bien del todo. Porque ya es 7-1, ya no puedo preguntar lo de cómo quedamos, pues 6-1 y no, el segundo set. Ahora ya me han fastidiado ese chiste. ¿Qué tal lo has visto, Juan? Yo es que creía que esto era para la Play, ¿sabes? Yo venía equivocado. Yo es que esto del fútbol, yo era sentado, jarra y mucha Play. Ha sido divertido, ¿no? Ha sido muy divertido. El árbitro y tal parecía del Barcelona, fuera de juego cada 2 por 3. Esto es una fraternidad estupenda. Esta vez se puede decir que el Madrid no ha jugado como los espartanos. El Aftersun de oro es para los hinchas del Barça. ¿Quién quiere hacer de Iker Casillas conmigo? ¡Yo! Un besito, va. No. Oye, ¿qué es esto, por cierto? Es Aftersun. Échatelo, que te hará falta. Aftersun te refresca la canción de nuestros veranos en Esta me la sé. Si la reconoces, premio. Rigotatanga. Deseada. Y la bala. Hacer eje. Da. Deje. Déjeme tú, déjeme. Hacer eje. Y la banda, y la tonta, y la gata. ¡Qué fatal, qué fatal, qué fatal! Déjeme chura en serio, no va. María de Bukián de Bukiripi. Deje, déjeme tú, déjeme, me turu, arajami, dividiva. Efectivamente, esta es la canción masacrada por hoy. Si has conseguido reconocerla, este es tu premio. Un bote de producto antimanchas, corroncho blanco garantizado con indicativo "Su mancha está aquí".